Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. Vamos a ver hoy precisamente un tema de conexiones, complejidad mediúnica y sintonía moral. Y empezamos precisamente en estos momentos en donde la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para todos. Viene la doctrina espírita con los conocimientos a decirnos, ¿saben qué? Ese conocimiento, ese aparato con el que se están comunicando a nivel físico, ya tú lo tienes dentro de ti. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Tengo yo un computador en mi cerebro? Sí. ¿Tengo yo la facilidad de hacer una conexión con otras personas que no sea por el teléfono, la videoconferencia? Claro que sí. Y nos dice André Luis que es en la mente en donde se halla la base de todas las manifestaciones mediúnicas. Y si nosotros en estos momentos pudiéramos contemplar con nuestros ojos esas corrientes de ondas que estamos emitiendo en estos momentos con nuestros pensamientos, que hay de todo tipo, nos podríamos ver con esos ojos que vivimos en un régimen de comunión, pero basado en los principios de afinidad. Es decir, hay bastante información, bastantes pensamientos en el aire, pero solamente nos vamos a conectar con los que somos afines. Y hoy, en esta noche, en esta tarde, los que estamos, digamos que queriendo aprender, ampliar nuestra mente, ampliar nuestro corazón, estamos precisamente haciendo esta conexión a nivel espiritual con nuestros guías y nuestros mentores que están allí en donde estemos, a nuestro lado, diciéndonos, aquí estoy, vamos a estudiar, aprende qué tienes por dentro, por qué es que decimos que eres hijo de Dios, por qué es que te decimos que eres amor, por qué es que te decimos que puedes hacer muchas cosas, pero que van a depender de ti. Entonces nosotros como seres humanos vamos a reflejar lo que tenemos dentro. Es decir, que si nosotros creamos imágenes positivas y las alimentamos con buenos sentimientos, vamos a reflejar eso hacia los demás. A través de nuestra mente nosotros emitimos, pero también captamos esas ondas de diferente tenor espiritual con las cuales nos vamos a conectar. Ahí hay un llamamiento a que nosotros comencemos a cuidar nuestros pensamientos. La mente, nos dice Juana de Ángelis en Días Gloriosos, es la exteriorización del espíritu. ¿Sí? Con nuestra mente nos exteriorizamos. Recordemos que nuestro espíritu está, digamos que conectado a través del periespíritu con nuestro cuerpo, pero que con nuestro espíritu dirigimos todas las funciones mentales y las funciones físicas. Y nos dice, esa mente genera una gran energía que se va a manifestar, es decir, va a generar actos, ya sean pensamientos, sentimientos o emociones, de acuerdo al contenido emocional con el cual tengas, al cual estés dándole mayor intensidad. Por eso es que les digo, nos maravillamos de los aparatos físicos que nos están permitiendo hoy hacer esta conferencia, y resulta que nosotros tenemos por dentro todavía algo mucho más impresionante. Y nos dice en el libro Autodescubrimiento Juana que el pensamiento no depende de la materia, se origina en el espíritu y es una de las fuerzas más poderosas que existen en la creación. La asociación de las cosas está en toda la naturaleza, eso lo vemos, lo percibimos, y nosotros queremos imitar esa naturaleza. Por eso es que creamos los aparatos electrónicos, sí, que son herramientas que nos ayudan a facilitar la vida. Y nos dice Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida, en el tema de asociación, que nosotros entramos con nuestra mente, con nuestra alma, en resonancia con las corrientes mentales en las cuales nosotros respiramos a nivel espiritual. ¿Y cómo así que vamos a respirar nosotros a nivel espiritual? Nosotros cuando sentimos, cuando mentalizamos, cuando hablamos y especialmente cuando actuamos, nos sintonizamos con ideas y emociones afines, ya sea de personas encarnadas o desencarnadas de nuestra franja de simpatía.
Es allí, por lo menos si vemos la imagen en la parte izquierda, tenemos esa sintonía con los espíritus guías superiores. Es así como en la imagen de la derecha que nosotros vamos construyendo ese núcleo fundamental de la sociedad que es nuestro hogar. Qué hermoso es tener un hogar en donde esos cardíacos, así como se ve en la foto, están unidos por un hilo energético de buen tenor espiritual, que no se consigue de la noche a la mañana, sino a punta de trabajo específico, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Entonces, cuando nosotros pensamos, conversamos o trabajamos, unimos la fuerza de esas ideas, de esas palabras y de esos actos y le damos un potencial que puede ser bueno o malo dependiendo con las personas, tanto encarnadas o desencarnadas, con las cuales nosotros nos estemos sintonizando o afinizando. Por eso es que a veces vemos con mucho dolor en la parte de los periódicos, vemos que un pueblo en grupo atenta con violencia contra un ser humano porque hizo X o Y delito. Después que cometen el acto imprudente, hay una pregunta que hacen las autoridades normalmente: ¿qué pasó? Y normalmente las personas dicen: yo no sé, yo hice lo que los demás hicieron. Entonces aquí nos están a nosotros llamando a que vigilemos qué tipo de ondas estamos generando, porque nuestros hermanitos desencarnados y también los encarnados pueden potencializar tanto lo positivo como lo negativo. En la familia que vimos anteriormente, cuando eso está enfocado hacia el bien, vemos cómo esa energía se potencializa, se amplía, se contagia alrededor. Y es que nos aclara Allan Kardec en el capítulo 8, Emancipación del Alma, Transmisión del Pensamiento, de las preguntas 4.19 a 4.20, que nosotros es a través del pensamiento como nos comunicamos con los espíritus. Y es a través de ese pensamiento que los espíritus captan nuestras ideas, nuestros deseos y nos responden. Así como nosotros con nuestro pensamiento vamos construyendo las diferentes moradas, como nos dice el Evangelio según el Espiritismo, que hay o que tiene Dios en el universo. Recordemos que en estos momentos estamos en un mundo de expiación y pruebas próximo a regeneración. Por eso es que estamos en estos momentos en esta situación de cambios que vemos aparentemente bruscos, pero que realmente no lo son. Hay mundos superiores en donde los espíritus habitan precisamente por esa afinidad de pensamiento. Y como los mundos progresan, a medida que nosotros como seres humanos vamos evolucionando, vamos aprendiendo a controlar nuestras emisiones mentales. Y es así que vamos trabajando nuestra voluntad. Y cuando nos enfocamos hacia el bien y hacia las aspiraciones de lo divino, vamos sintonizándonos con estos mundos que de pronto físicamente están muy distantes, pero como a nivel de pensamientos tan cercanos. Cuando hacemos una oración en ese momento tan sencillo, estamos elevándonos, nos estamos impulsando hacia arriba, saliendo de nosotros. Y estos hermanos que están en esos mundos superiores sienten nuestra vibración, sienten nuestro pedido y vienen inmediatamente, atravesando el universo, exactamente a auxiliarnos. La voluntad es uno de los conceptos que más se repite en la doctrina espírita. Emmanuel la define en Pensamiento y Vida como la gerencia esclarecida y vigilante que gobierna todos los sectores de la acción mental. Para considerar su importancia, basta recordar que ella es el timón de todos los tipos de fuerza incorporados a nuestro conocimiento, ese espejo de vida. Entonces, el pensamiento va de mano con otra variable que a veces no nos gusta, digamos, utilizar, que es nuestra voluntad. Entonces, nosotros, cada vez que pensamos, cada vez que sentimos, que expresamos una emoción, automáticamente estamos generando corrientes ondulatorias con nuestro pensamiento, que no van, como dicen algunos, hasta el infinito. Sí van hasta el infinito, pero tarde o temprano se van a detener con aquello que estamos afines. Entonces, como nosotros, todos los seres, estamos emitiendo esas ondas mentales,
estamos sumergidos en un mar de pensamientos. Y dirán ustedes, bueno, ¿será que eso se ve? Porque ese concepto de pensamiento de pronto que usted está hablando es muy abstracto. Resulta que la naturaleza nos los muestra permanentemente. Y lo vemos. Y nuestras ciencias actualmente están estudiando toda esta cuestión física, que algunos dirán, ay, física, ciencia, qué horrible. No, es algo muy sencillo. Sencillamente apreciemos la naturaleza. Entonces nos definen sencillamente la física actualmente una onda como una ola o remolino, que consiste en propagar una perturbación de cualquier tipo, pero implicando un transporte de energía, no necesariamente de materia. Y vemos nosotros a nuestro alrededor y nos habla la física de las famosas ondas mecánicas, es decir, aquellas que necesitan un medio elástico, sólido, líquido, gaseoso para propagarse. Por ejemplo, las ondas sísmicas que tanto nos aterran. Por ejemplo, las ondas que generamos cuando golpeamos un objeto. Automáticamente allí hay se genera un evento que genera un desequilibrio en el objeto material y automáticamente hay un cambio en las características de ese objeto. Y tenemos las famosas ondas electromagnéticas, de las que tanto nos hablan, las cuales se propagan en el espacio sin necesidad de un medio. En esta foto podemos ver las ondas lumínicas que nos llegan del sol, que son ondas electromagnéticas. Las ondas sonoras, si pudiéramos estar en estos momentos en la playa, escucharíamos ese sonido tan delicado y armonioso de las olas del mar. Sentiríamos bajo nuestros pies esa pequeña vibración que genera la ola cuando se estrella contra la playa y regresa. Esa naturaleza viva a nuestro alrededor nos está hablando de estos conceptos que nosotros estamos ahora hablando. Ahora, nosotros vamos a hablar en particular y en forma general, aclaro, porque es un tema bastante, digamos que requiere bastante tiempo, del famoso espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Sencillamente es una agrupación que se ha hecho de acuerdo al rango de frecuencias y velocidades de las ondas hasta ahora conocidas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sencillamente mirar, digamos, qué tanta energía y a cuánta velocidad se puede transmitir una onda de este tipo. Nosotros en la actualidad gozamos, especialmente a través de la medicina, a través de lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos a través de ondas electromagnéticas escuchando la conferencia. Nuestros computadores, nuestra internet funciona precisamente con esto que vemos en la naturaleza y que en estos momentos está siendo tangible por los seres humanos. Las famosas ondas de radio, el infrarrojo, el famoso espectro invisible, la luz ultravioleta, los rayos X que tanto nos ayudan con la parte de las fracturas, de ver por dentro, y los famosos rayos gamma que están al final, que son más asociados a la parte de los átomos, esa que nos ayuda ahora en la parte médica con las resonancias magnéticas, con las tomografías, con las ecografías. Bueno, aquí vemos de una manera práctica lo que la naturaleza nos muestra. Entonces, ¿qué sucede? De que cada onda emitida, ustedes ven esas olitas allí, parecen unas olas, unas chiquitas, otras grandes, genera emisiones o vibraciones, es decir, cada vez que una olita de esas sube, se considera una emisión o una vibración. Eso se mide en una unidad de tiempo, es decir, ahí aparece una variable bien interesante que se llama la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces se repite una cosa en una unidad de tiempo? Vamos a poner, para digamos que nuestro ejemplo, 1 segundo. De esas me interesa que vean con mucha claridad la última, la que dice rayos gamma, que son ondas muy delgadas, muy pequeñas, pero de lo que han encontrado hasta ahora la ciencia, son las más poderosas, tienen más energía,
son más creadoras y a la vez, entre comillas, más destructoras. Nuestro organismo físico está de acuerdo con las leyes naturales. Una de las cosas que más nos impacta como seres humanos es cuando vemos las estrellas. Nos maravillamos, nos gozamos y resulta que todos los días estamos viendo un sol y un universo. Cuando nos vemos en el espejo, nosotros somos un universo y como universo generamos ondas que vienen del pensamiento que genera nuestro espíritu, que llega al periespíritu y llega a nuestro decodificador, que es nuestro cerebro. Manuel Filomeno de Miranda, en el libro Mediunidad, Desafío y Bendiciones, define pensar como el arte de emitir ondas, que es una definición muy bonita, muy elegante y muy simple. Nuestro cerebro produce impulsos eléctricos o potenciales de acción que viajan a través de nuestras neuronas. Estos impulsos eléctricos producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales. Los impulsos eléctricos corresponden a información que viaja de neurona a neurona, haciendo uso de cientos de miles de ellas para lograr transportarse y ejecutar una función determinada. La actividad de las ondas cerebrales puede ser observada en un electroencefalograma o EEG. Y a partir de esa aplicación que vemos en la naturaleza a los aparatos mecánicos o electrónicos que estamos utilizando, se ha podido hacer importantes avances en las neurociencias. Ya estas ondas, algunas han sido, digamos que detectadas y en estos momentos están siendo auxiliadas. De estas ondas, ¿qué podemos resaltar? Por ejemplo, las ondas beta. Vamos a dejar las gamas de último. Vamos a mirar las ondas beta. Las ondas beta son aquellas que producimos cuando estamos en estado de alerta, de concentración consciente. Por ejemplo, en estos momentos, mi persona está generando bastantes ondas beta. ¿Por qué? Porque está presentando un discurso. Estamos estudiando también los que están escuchándome. Estamos realizando en estos momentos una actividad mental intensa. Tenemos otras, las famosas ondas alfa, que representan un estado de escasa actividad cerebral y de relajación. Cuando aparecen, por ejemplo, estas ondas alfa de una manera más simple, cuando nosotros terminamos una labor que nos genera estrés, cuando la terminamos parece que sintiera uno que todo el peso de lo que tenía se le quitaba. En ese momento hay un nivel alfa. ¿Cuándo hay también un nivel alfa? Cuando estamos orando, cuando estamos haciendo una meditación, digamos, no profunda, digamos superficial. Estas ondas alfa han sido, digamos, que asociadas o desarrolladas a través digamos que de música. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos escuchando la Mozart Suite que nos puso María Giles, ahí estábamos precisamente con un conglomerado, con un conjunto de ondas muy hermosas. Y cuando uno escuchaba la música, iba quedando en ese nivel alfa de tranquilidad. Incluso muchas veces escuchamos, por ejemplo, el famoso Baby Mozart, que le ponen a los bebés para desarrollar, digamos que sus habilidades desde pequeño. Y se ha comprobado científicamente que cuando uno escucha música de Mozart, de Beethoven, de Bach, hay un incremento en la producción de estas ondas, tanto alfa como teta, que son también importantes, que nos permiten aprender rápidamente. Es decir, que nosotros a veces inconscientemente tratamos de plasmar físicamente lo que nosotros sabemos o intuimos que tenemos en nuestro interior. Las famosas ondas teta es el estado de calma profunda. Cuando una persona está en un estado de meditación profunda, ahí está. Estas ondas nosotros las percibimos justo antes de quedarnos dormidos, cuando estamos en el umbral del sueño, como que me duermo, como no me duermo, cuando también nos estamos despertando. Estas ondas son las responsables que a veces duremos 15 minutos intentando levantarnos de la cama. Porque resulta de que nosotros cuando tanto nos dormimos como cuando nos levantamos, vamos en un proceso secuencial. Es decir, si vamos a dormir, primero estamos en onda beta, luego en alfa, luego en teta y hasta llegar a delta, que es el sueño más profundo. Y cuando nos despertamos es el caso contrario.
Vamos, ondas teta, perdón, delta, teta, alfa, hasta beta, que ya estamos listos para, digamos, que lo que vayamos a hacer. Las famosas ondas delta, la azul. Antes que se me olvida algo muy importante. Nuestros niños tienen hasta los 7 años una gran producción de ondas teta. Por eso es que son unas esponjas sin filtro. Ellos aprenden lo bueno, lo malo que estemos nosotros presentando en estos momentos. Con las ondas delta nosotros nacemos y también morimos. Esto es una cosa bien interesante. Estas, cuando ya llegan a ceros, significa muerte cerebral. Están, digamos, en estos momentos en estudio, pero están asociadas al deterioro del cuerpo. Es decir, que uno puede, con su desarrollo, generar procesos de curación y de regeneración de los tejidos. Digamos que son las más difíciles de conseguir. Y dejamos de último las gamma. ¿Por qué las gamma? Porque son las más recientes de haberse detectado. Son las más rápidas, nos dicen aquí. No están asociadas al pensamiento cotidiano, pero sí están relacionadas con una gran actividad mental que puede incluir destellos de brillantez, repentinas experiencias de percepción e intuición y momentos de extrema atención, concentración y lucidez, como la que estamos en estos momentos presentando. Y aparecen específicamente cuando hay emociones en nuestro interior de compasión y de amor altruista. Por eso es que cuando hacemos algo bien en favor del prójimo, sin esperar el aplauso, sin esperar nada a cambio, generamos estas ondas que vienen de nuestro espíritu y que se reflejan en nuestro cerebro y que nos ayudan a mejorar. Estas ondas, toda esta parte de ondas cerebrales todavía está, como decía en un libro de Manuel Filomeno de Miranda, esto apenas está en pañales por descubrir. Es decir, hay muchas cosas. Y parte de nosotros en la doctrina espírita tenemos esa información que de pronto la damos por hecho, pero que ahora la ciencia poco a poco va a ir descubriéndola. Pero entonces viene una pregunta, ¿qué significa onda en la doctrina espírita? André Luis, en un libro bien interesante que se llama Mecanismos de la Mediunidad, en un tema que se llama agitación y ondas, define a la onda como una oscilación o vibración que camina, es decir, tiene movimiento, va de un lado a otro. Y nos recuerda, nada en la naturaleza está inmóvil, absolutamente nada. Por eso es que es tan importante el cuidado de nuestros pensamientos. Y nos dice aquí, en este estudio que estamos haciendo, que cuanto mayor sea la frecuencia de nuestras ondas mentales, mayores serán las posibilidades de alcanzar con nuestro pensamiento las regiones elevadas de la vida. Entonces, el pensamiento es la fuerza creativa que todos nosotros tenemos, que exteriorizamos a través de ondas y que esas ondas van a generar tanto a nivel físico como a nivel de las personas que nos rodean una serie de eventos. Entonces, como es energía sutil y radiante y se exterioriza, podemos generar tanto aspectos buenos como malos. Por ejemplo, en una emoción de amor, de altruismo, de agradecimiento, veremos una imagen como esta, una sonrisa en nuestro rostro, así nadie nos esté viendo físicamente. Vamos a sentir que nuestro corazón se llena de energía, de tranquilidad, de dulzura y va fluyendo toda esa energía a través de nuestra corriente sanguínea, irrigando nuestro cerebro y por consiguiente al transmitirse por nuestro sistema nervioso y circulatorio a todo nuestro cuerpo. Y nos sentimos bien, nos vemos bien e irradiamos bien hacia los que están a nuestro alrededor. Por eso es que a veces nos da gusto estar con ciertas personas. En caso contrario, por ejemplo, una ira, una rabia, vamos a desarticular esos engranajes sutiles, afectamos el hígado, afectamos nuestro corazón, afectamos todo nuestro sistema circulatorio, nos ponemos susceptibles y generamos
caos tanto a nivel físico e interior en nosotros y muchas veces caos a nuestro alrededor, que es lo que a veces no somos conscientes, y nos recuerdan algo con toda la situación que estamos viviendo. Hay una psicoesfera espiritual que nosotros, tanto los encarnados como los desencarnados que estamos en este planeta, generamos con nuestro pensamiento. Si estamos en un mundo de expiación y prueba, significa que estamos, digamos, que orientados hacia aquello que va violando las leyes divinas. Pero ¿cómo vamos a dar un salto? Estamos dando un salto. ¿Qué va a pasar? Como cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, hay un cambio. Hay un cambio a nivel energético en cada criatura, en cada uno de nosotros. Por eso es que esta cuarentena, entre comillas, ha sido, digamos, que un choque mental y espiritual, porque nos están poniendo enfrente con la sociedad, a nosotros mismos, un espejo enfrente, con nuestros guías y mentores espirituales al lado, si es que nosotros los aceptamos, para que nos intuyan, nos inspiren en aquellos aspectos que tengamos que cambiar. Si queremos cambiar el planeta, hay que cambiar cada una de las células hacia el bien, y en este caso las células somos nosotros. Entonces el pensamiento, flujo energético del campo espiritual de cada criatura es graduado en los más diversos tipos de oscilación, desde los rayos super ultra cortos que se expresan en las regiones angélicas. ¿Se acuerdan de las ondas gamma, aquellas que les mostré en el espectro electromagnético? Que no las fuéramos a olvidar. Es para hacer la analogía de la forma como ellos emiten en las regiones superiores. Los espíritus guías ese pensamiento y va lleno de amor, es decir, que esa vibración es llena de amor, pero también de buenos sentimientos, hasta llegar hasta nuestros procesos en donde estamos nosotros, con las ondas cortas, medias, largas, que exteriorizamos como seres humanos. Y nos hablan también que en los animales hay ondas fragmentarias, ondas que sí emiten, digamos, que determinados pensamientos, pero muy discontinuos, es decir, no está el pensamiento continuo como nosotros. Es decir, todo cambio de la humanidad va a depender de los integrantes, tanto del plano físico como del plano espiritual. Entonces, aquí nos recuerdan un conocido de nosotros los espíritas, que debemos siempre estar estudiando. Nuestro periespíritu. Nuestro periespíritu es uno de los elementos más importantes que existen. ¿Por qué? Porque nosotros lo afectamos con nuestros pensamientos. Entonces, el periespíritu nosotros sabemos que es el órgano de transmisión de todas las sensaciones. Se puede decir que el cuerpo recibe la impresión, el periespíritu la transmite y el espíritu, que es el ser sensible e inteligente, la recibe. Cuando el hecho es iniciativa del espíritu, puede decirse que el espíritu quiere, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Nos dice y nos recarga Allan Kardec en obras póstumas: el periespíritu es el principio de todas las manifestaciones. Allan Kardec, tanto en el libro Los Espíritus, como en el libro Los Medios, como en la Génesis, nos recuerda esto. Nos dice, es una sustancia que se extrae del fluido cósmico o universal, que lo formamos nosotros como espíritu, que va a ser más o menos etéreo dependiendo de nuestro grado de depuración. No se destruye con la desencarnación y es el principio de todas las manifestaciones. Entonces nosotros, cuando con nuestros pensamientos negativos alteramos las cosas, estamos alterándonos inicialmente nosotros mismos, nuestro perispíritu, nuestro órgano, digamos, más grande que nos rodea. Y nos recuerda también una de las cosas que siempre hemos tenido la duda es si nuestro espíritu está encerrado dentro de nuestro cuerpo. Y realmente no es así. Nuestro periespíritu no se halla encerrado en ningún límite del cuerpo. Nos rodea, como nos dice aquí el estudio, como en una caja. Como es fluídico y es energía, responde a condiciones energéticas de diferente catalogación que apenas están siendo
digamos que investigado. Por ejemplo, nosotros conocemos la famosa tabla periódica de Mendeleev. Manuel en el libro de Rotero nos dice, ¿saben qué? Existe una tabla periódica diferente para otras fajas vibratorias. Su periespíritu o nuestro periespíritu está constituido por esas moléculas, esos electrones y esos fotones que son atraídos por las leyes de la gravedad en el plano en que estamos, formando una estructura electromagnética que vibra en otras franjas vibratorias. Por eso es que cuando desencarnamos, nosotros nos llevamos nuestro perispíritu, no se queda en el cuerpo. Y adicionalmente nos dice, es susceptible al pensamiento. Allan Kardec en el libro Obras Póstumas nos dice, el fluido perispíritu es el agente de todos los fenómenos espíritas, que solo se pueden producir por la acción recíproca de los fluidos que emiten el medium y el espíritu. Juana de Ángeles en el libro Días Gloriosos, Pensamientos y Enfermedades nos recuerda algo. El cuerpo está pegado al perispíritu molécula a molécula. Por eso es que cuando desencarnamos tenemos que desprendernos molécula a molécula. Cuando nacemos también nos adherimos molécula a molécula. Nos dicen los estudios que hasta los 7 años hay la oportunidad de, digamos que, ver la posibilidad de auxiliar a nuestros niños para mejorar. También nos recuerda algo aquí con esto, que nosotros en nuestras células periespirituales almacenamos información de diferente índole, tanto de la vida actual como de la vida anteriores. Y es un intercambio de información tremendo, como lo que estamos haciendo aquí, recibiendo y captando. Entonces, por eso es que es necesario ese cuidado de las cosas que estamos pensando, sintiendo y especialmente haciendo. Este par de señores son conocidos nuestros. Allan Kardec nos informa en el libro de los medium, más exactamente en el capítulo Influencia Moral de los Medium, ítem 26, que la mediunidad funciona como si fuese un aparato reflector del plano espiritual, manifestándose a través de la organización física del medium. Y hace él una pregunta a los espíritus en este libro. Dice, ¿el desarrollo de la mediunidad tiene relación con el desarrollo moral del medium? Y le contestan, no. La facultad propiamente dicha depende del organismo. Es independiente de la moral. Pero no pasa lo mismo con el uso que se hace de ella, que puede ser bueno o malo de acuerdo a las cualidades del medium. Entonces, León, sin embargo, según los principios de la doctrina espírita, el intercambio con el plano espiritual se basará en valores morales bien definidos. León Denis, en el libro Lo Invisible, en el tema Espiritismo Experimental, su tema Las Leyes, dice, de cada alma, encarnada o desencarnada, emana y irradia una fuerza productora de fenómenos que se denominan fuerza psíquica. Y en ese mismo libro, en un capítulo que se llama Leyes de la Comunicación Espírita, plantea 2 leyes para realizar comunicaciones, que las vamos a ver aquí muy rápidamente. La ley de atracción y correspondencia, también llamada ley de afinidad, y la segunda, que va de la mano de la primera, conocida como ley de armonización de vibraciones y sentimientos o ley de sintonía. Dirán, ¿y esto para qué me sirve? Porque nosotros durante la tarea mediúnica normalmente aplicamos todas estas leyes, pasamos por todos estos estados de una forma tan rápida que a veces, si no las hemos estudiado, no las reconocemos. Y precisamente hoy estamos estudiándonos a nosotros mismos, viendo por qué la mediunidad es un tema complejo, pero a la vez es sencillo, porque la sintonía nuestra va a depender de nuestra moralidad. Entonces, vemos lo siguiente, nosotros emitimos pensamientos. Vemos la imagen de la derecha, la personita con varias imágenes, porque resulta que nuestros pensamientos es como pusiéramos una pantalla, una imagen reflectiva a nuestro alrededor. Curiosamente, esas imágenes tienen vida. Nosotros al ponerle sentimiento, emoción, les damos vida. Es decir,
a veces cuando estamos delante de ciertas personas, dicen, ándale, es que se siente mal. Y ya uno hablando con la persona, de pronto se da cuenta que estaba alimentando una de esas imágenes vivas. Por ejemplo, un disgusto, por poner algo muy sencillo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se producen las manifestaciones mediúnicas? Comienzan con esto, con una parte que se llama afinidad, llamada también atracción y correspondencia o fluidos. Y comenzamos con algo que se llama percepción. Nosotros como medium generamos pensamientos y resulta que los espíritus los captan, ven esas imágenes allí, esas pantallas, esas imágenes vivas. Y dependiendo de lo que nosotros estemos, digamos que manifestando, ellos tratan de intentar hacer la conexión. Primero hay una etapa que se llama percepción. Esto de imágenes vivas es digamos, delicado o tiene digamos que mucho que ver porque nosotros con el pensamiento, con un simple pensamiento, empieza una obsesión. Y con un simple pensamiento hacia el bien, se generan los procesos de desobsesión, es decir, de cura. A veces con las imágenes vivas, las negativas las alimentamos tanto que generamos lo que se llaman vibriones mentales. Es decir, presentamos la imagen con todos los sentimientos, la emoción, incluso no en 2D, sino en 3D, donde todo lo alrededor de lo que nosotros vivimos y estamos alimentando, presentamos, le ponemos olor, color, sabor, de todo. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda nos dice, cuidadito con lo que estás pensando, con lo que estás alimentando, porque puedes generar un vibrión. Y así como lo generas, también si cambias del pensamiento, puedes comenzar a, digamos, a darle otra orientación. Entonces, nuestro hermano espiritual coge y ve lo que estamos nosotros emitiendo. Vamos a hacer el ejemplo con un elemento físico, nuestro celular. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer un trabajo determinado y tenemos una serie de contactos, por ejemplo, un trabajo de informática. Cuando nosotros cogemos nuestro celular y vamos a revisar nuestros contactos, en ese momento estamos haciendo la labor de percepción, nombre por nombre. Este sirve para informática, este no sirve, este sí, este no. Ahí estamos nosotros apenas con la percepción, o sea, estamos buscando una afinidad. Luego, dice, cuando nos identificamos con la persona que necesitamos, comenzamos, digamos, a establecer ese vínculo. A nivel espiritual, después que el espíritu, digamos, se identifica con nosotros, él ve si puede establecer ese vínculo de conexión. Si están vibrando las mismas fajas vibratorias, puede haberse esa conexión. Entonces, la ley de afinidades o semejanza funciona automáticamente en la órbita de acción del medianero y los espíritus que son equivalentes en propósito, aspiraciones, comportamientos e intereses. Entonces, si nosotros como medium, digamos que estamos listos para cierto tipo de comunicación, los guías en la tarea mediúnica van a permitir ese acercamiento. ¿Qué haríamos nosotros en el celular? Ya seleccionaríamos los nombres, 3 o 4 nombres, pero todavía no hay comunicación. ¿Cuándo hay comunicación? Hay comunicación cuando nosotros empezamos a establecer una conexión y a la vez recibimos una respuesta. Y ahí parte la segunda ley de la cual estábamos mirando, que es la de sintonía vibratoria o armonización de vibraciones y sentimientos. Es decir, que no basta solamente la identificación, sino que también debe haber una conexión y a la vez una respuesta o resonancia. Otro nombre que recibe también en vibraciones compensadas. Es decir, debe haber una armonía psíquica a través de las identificaciones de las ondas mentales que deben producirse para que haya una afinidad mental. En el celular, cuando nosotros marcamos el número. Sin embargo, todavía no hay comunicación. Y dirán, ¿pero por qué si ya hay casi? No, porque debe haber una respuesta. Entonces, continuando con esta ley, nos dice, la sintonía vibratoria o mental del espíritu con el medio se obtendrá a través de las emisiones de las ondas equivalentes.
¿Cómo así? Es decir, debe haber un circuito o generar una conexión entre el medio y el espíritu. Es decir, deben vibrar en franjas idénticas, lo que se llama circuito mediúnico o circuito de psicotrones. Y hay aquí una aclaración. Hay una conexión o circuito entre el medium y el espíritu. Y hay otra conexión entre el grupo de la reunión mediúnica. Es decir, que nosotros estamos allí ante varios eventos de conexión. Por ejemplo, estamos haciendo la conferencia. Está nuestro compañero dirigiendo allá, todo grabando. Está la conexión en estos momentos, pero si uno de nosotros opta en estos momentos, a pesar de estar conectado, de salirse, automáticamente la conexión o el circuito se perdería. A nivel de mediunidad, después que hay el contacto conexión, ese circuito, al establecerse, permite la generación de la envoltura y por consiguiente de la manifestación. En el celular, de una manera sencilla, te contestaron, tú le preguntaste, oye, ¿me puedes hacer el trabajo de informática? La persona te puede decir sí o no. Si te dice sí, vas a tener la manifestación, vas a tener tu trabajo hecho. Pero si te dice no, te quedaste hasta la envoltura porque te dijeron que no. De una manera simple, nosotros vemos en nuestra cotidianidad esta serie de principios espirituales. Y entonces, ¿qué sucede? De que nosotros, como el pensamiento es energía, vibra alrededor de nosotros. Entonces nosotros mismos vamos a generar nuestro ambiente psíquico particular, porque cada uno tiene un ambiente psíquico particular dependiendo del patrón vibratorio. Y nos aclara Manuel Filomeno de Miranda algo con lo cual hay que tener mucho cuidado. Toda vibración desencadenada repercute en lo infinito hasta encontrar otra idéntica con la que se conecta, por lo que la sintonía mental y moral se produce en los más variados niveles de vibración ascendentes y descendentes. ¿Qué problema cuando la vibración es descendente? ¿Qué problema? Es por eso también que nosotros al emitir, al tener ese ambiente psíquico, no es fácil, digamos, que conectarnos con otras personas, especialmente en esta lámina en donde hay amor, en donde sin tocarse físicamente está ese lazo de conexión a nivel espiritual, que se manifiesta, digamos, que en la parte física con la amistad, por lo menos. Entonces, en la mente está la base de todas las manifestaciones mediúnicas. Por eso es que es imprescindible enriquecer el pensamiento. Y nos dice esta figurita, cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Con los amigos hay que cuidar la lengua. Enojado, el temperamento. Cuando estés en grupo, tu comportamiento. Cuando estés en problemas, las emociones. Cuando empieces a tener éxito, tu ego o nuestro ego. Porque nosotros, a través de la incorporación de tesoros morales y corporales, es que fijamos la luz que desde las más altas esferas llega a nosotros sin importar nada. Ellos irradian. Todo. ¿Para qué sirven estas tres cosas que hemos, digamos, hasta ahora? Porque en las leyes de comunicación espiritual, cuyo objetivo es la concentración mediúnica o intercambio mediúnico, todo empieza con un simple pensamiento. Gratis, inoloro, disponible para todos, 7x24, con un simple pensamiento. Y todo esto para que nosotros en nuestras reuniones mediúnicas podamos hacer convergir, concentrar, focalizar, unir fuerzas en torno a nuestro trabajo de auxiliar a nuestros hermanos y de también recibir auxilio. Nos dicen aquí que la concentración se desarrolla por el ejercicio. Por tanto, el medium principiante debe armarse de paciencia y de perseverancia necesaria hasta que consiga practicarla adecuadamente. En ese sentido, el medium debe aprender a utilizar dos herramientas importantes: el pensamiento y la voluntad. En una reunión mediúnica es necesario desarrollar el control de la visión mental de sus participantes por medio de la acción disciplinada de la voluntad. En caso contrario, la reunión pierde las características que le son propias como un todo armónico. Entonces, por ejemplo, en estos momentos estamos precisamente en una tarea.
en una tarea de estudio. En estos momentos están ayudándonos a que esa concentración fluya, que nos unan, así no estemos físicamente. ¿Qué relación tiene esto con la práctica mediúnica? De una manera muy sencilla y rápida. La mente del espíritu emite ondas mentales. Como el cerebro del medium tanto recibe como emite, las puede captarlas. Al captarlas, las transmite a través de las diferentes formas de mediunidad, psicofonía, mediunidad, psicografía. Pero a la vez hay una serie de ondas que el medium está emitiendo y que también hay otras de otros hermanos que están allí. Entonces, en el segundo punto, una vez captado el pensamiento del espíritu comunicante, está la comunicación, primero efectuándose la afinidad y después la sintonía. Sin embargo, nos alertan, ojo, que puede haber interferencias de ondas mentales de los integrantes del mismo grupo mediúnico, del mismo medium y de los trabajadores del espíritu, del equipo espiritual y por supuesto, del espíritu comunicante. Entonces, ¿eso para qué sirve? ¿Solamente para mediunidad? No. Resulta que como nosotros emitimos pensamiento, ese pensamiento se va reflejado en la atmósfera psíquica y espiritual de nuestros centros espíritas. Y de esos fotones y electrones buenos que esperemos que todos emitamos, van a tomar nuestros hermanos espirituales energía para las diferentes tareas, para la atención fraterna, para las vibraciones, para la magnetización del agua, para los pases, que es una tarea fundamental. A veces uno va donde el paciente y resulta que el paciente, la mente la tiene en otro lado, y por consiguiente la energía que fluye le resbala. Y uno también a veces como pasista, si no tiene la concentración adecuada, puede, digamos, no transmitir la energía. En la de los niños, fundamental. Parece que tuvieran un detector los niños para saber los cambios de energía. Entonces, cuando los pensamientos de los trabajadores encarnados son armónicos, es decir, cada uno de los elementos del equipo mediúnico, y se mantiene unido a la comunicación, ayudando tanto al medium, al dialogador y al hermano comunicante, el trabajo de atendimiento al espíritu sufriente fluye con tranquilidad. Hay un trabajo verdadero, es un trabajo en equipo. Y esto es importante porque nosotros como grupos mediúnicos actuamos como entes vivos. Los hermanos espirituales superiores, ellos disponen de muchos recursos para darnos energía. ¿Qué hace un espíritu superior? Vamos a mirar la imagen de la izquierda. Un espíritu superior lo que hace para transmitirnos energía es bajar su patrón vibratorio. ¿Cómo lo hace? El espíritu superior se impregna de la materia sutil del mismo ambiente que hay a nuestro alrededor y comienza a hacer ese proceso que León Denis nos dice, que ese descenso a nuestro mundo terreno es un acto de abnegación y una causa de sufrimiento para estos espíritus. Nunca podremos agradecer y admirar demasiado la generosidad de esas almas que no retroceden ante el contacto de los fluidos impuros. Por el contrario, ellos se acercan más. Entonces, ¿qué hace la entidad superior para aumentar nuestro patrón vibratorio? Sencillamente, baja su tenor espiritual y nos ayuda a nosotros como medium a elevar el nuestro. En un proceso que se llama, como nos dice Juana de Ángeles y Manuel Filomeno de Miranda, ósmosis vibratoria. ¿Cómo así ósmosis? Vemos la imagen del centro, pasamos de un sitio de alta concentración de energía, en el caso del espíritu superior, a través de esa membrana permeable que vemos allí, que vamos a llamar periespíritu, a uno de baja concentración, o sea, nosotros. Cuando hay ese cambio, hay un aumento en nuestro potencial del medium. Por eso es que cuando se atienden espíritus superiores están todo el mundo contento, y qué rico, qué dicha. Entonces, qué rico recibir un espíritu superior, porque uno queda impregnado de esa energía, olvidándonos que este hermano superior ha hecho un trabajo grande para acercarse a nosotros. Y este es un punto crucial. Muchas medium no les gusta atender espíritus sufrientes, porque te dejan mal, porque te sientes feo, porque sientes todo lo que la entidad tiene. Acordémonos de esto cuando tengamos un pensamiento de este tipo.
porque ese hermano espiritual, digamos que en condiciones inferiores a las nuestras, con nuestro pensamiento, con nuestro cambio interior, se va a ver beneficiado. Esta es nuestra ayuda. Entonces, es importante tener esto, digamos que muy presente, especialmente cuando se vaya ya a la parte de trabajo. Entonces, nosotros, como cerebros humanos, nuestro cerebro emite vibraciones que son captadas por el cerebro de los espíritus. Y como ellos están libres de la materia, pueden generar ondas más extensas, con mejor calidad de vibración, con mejor ritmo. Vemos eso en nuestra realidad cuando se nos acerca una persona necesitada y nosotros estamos, digamos que en mejores condiciones. Nosotros podemos, sin tocarla físicamente, transmitirle parte de esa energía nuestra, de ese equilibrio que tengamos y beneficiar a estas personas. Por eso es que nos piden tanto el cambio interior, la reforma íntima. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando nuestra voluntad, vamos desarrollando nuestro discernimiento y vamos encauzando nuestras ondas mentales o energía mental de una manera, digamos que más concreta, podemos generar niveles ondulatorios o ondas mentales con mayor proyección. Por ejemplo, una madre que tenga al hijo viviendo o trabajando en otro sitio, en un país distante, sin tocarlo, sin el medio de comunicación que es el computador, nada más que con su mente, puede darle un abrazo. Sencillamente. Por eso es que muchas veces cuando estamos en las tareas recibimos esos abrazos que a veces no entendemos y digamos que no llegamos a comprenderlo. Entonces, Allan Kardec en el libro Los Medium nos dice en el capítulo 29, Reuniones y Sociedades Espíritas, en el ítem 331, que nosotros en una reunión espírita seria, ojo que serio, pero con amor, estamos ante un ser colectivo, en donde cada uno de sus miembros, o sea, cada uno de los medium, es una célula energética que va a emitir su propia vibración, pero que es necesaria en esa reunión que haya un patrón vibratorio, de tal manera que sea uniforme, que sea orientado al bien para poder generar buenas actividades de trabajo. Entonces, cuando un grupo mediúnico es la suma de cada una de sus partes, es decir, va a ser tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, la única manera de garantizar buenos eslabones es que cada una de las células se enfoque al bien, al cambio interior. Entonces, cuando nosotros tenemos buena sincronía, podemos generar grupos armónicos. En esos grupos armónicos, las vibraciones y pensamientos, tanto del medium y de los experimentadores, están vibrando al unísono. O sea, todos dicen la misma palabra, todos van hacia el mismo lado. Y cuando eso no ocurre, los pensamientos que se emiten se anulan recíprocamente, hay discusiones hasta mentales, y esas discusiones generan opresión y malestar en los medium pueden sentirse paralizados. Y entonces, para producir, digamos que la ayuda, si es que necesitan los espíritus superiores darla, les toca a ellos intervenir fuertemente. Entonces, una de las cosas que uno nos atañe es, ¿cómo creo yo condiciones favorables? Entonces nos dice, cada componente del grupo precisa controlar o disciplinar su emisión mental. Cada uno, porque cada uno es una célula. Y acuérdense que una célula, digamos, en no muy buen estado, afecta a las demás. Segundo, hay que tener conciencia como medium de qué papel tenemos en la reunión. Por eso es que es necesario estudiar en grupo. La reunión debe ser lo más homogénea posible en pensamientos. El equipo debe colaborar con los dirigentes espirituales ante cualquier situación. Nos dice aquí, hay personas que nunca se ríen, pero no por eso su corazón es más puro. Ahora bien, es el corazón sobre todo el que atrae los espíritus buenos. Entonces, una de las preguntas que uno más dice, bueno, ¿y cómo desarrollo o mejoro mi sintonía moral? La pregunta 919A del libro de los espíritus la contesta, conócete a ti mismo. ¿Para qué? Para cambiar de hábitos.
Y ese cambio de hábitos comienza con dos cosas: autoconocimiento, y va de la mano, y reforma íntima. Es decir, que de nada vale autoconocerse si nosotros íntimamente no cambiamos hacia el bien. Hay personas que nada más se quedan en el autoconocimiento, pero no son capaces de dar el paso adicional, es decir, salir de esa costra egoísta en que nosotros muchas veces nos hemos, digamos que, incrustado. Este personaje que está aquí es Simón Pedro. Simón Pedro, en un pasaje que nos relatan, digamos que en la Biblia, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, y especialmente lo toca Amelia Rodríguez en el libro Primicias del Reino, en el capítulo Simón y Piedra, nos muestra el caso de sintonía muy rápidamente, tanto con las entidades superiores como las inferiores. Eso aparece cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, y en donde estaba Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces le contestan los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros afirman que eres Elías, otros Jeremías, otros que algún profeta reencarnado. Y él le pregunta directamente a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro le contesta: yo afirmo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, aquel a quien todos esperamos. El Maestro Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón Bar Jonás, porque no fue la carne ni la sangre quien te reveló. Yo te digo, Pedro, sobre esta piedra está la verdad que acabas de proclamar. Yo erguiré mi iglesia, la iglesia de la verdad y de la revelación del mundo invisible, porque no fuiste tú quien habló, sino el Padre que está en los cielos, y las fuerzas del mal no triunfarán en contra de ella, porque es la iglesia de la información de la verdad revelada. Sin embargo, no habían pasado ni 5 minutos cuando Pedro se puso intenso, comenzaba a preguntar, y entonces de repente el maestro cogió y le llamó la atención. Entonces él dijo, se pregunta Pedro interiormente, y después se acerca a Jesús y le dice: ¿por qué primero me alabas en cierto modo y después me regañas? Que a veces ocurre. Y dice el maestro: lo que sucede fue que en ese momento te conectaste, digámoslo rápidamente, se conectó Pedro con aquellas entidades imperfectas que comenzaron a hablar cosas que él no sabía. El Maestro Jesús le da un consejo a Pedro que es válido para nosotros. Es necesario vigilar. Cuando hablaste respecto a mí, fuiste medianero de la luz inmarcesible, para tornarte después vehículo de las tinieblas. Comprendió entonces Pedro que la dualidad del bien y del mal, la incesante lucha por la cual tanto se preocupaba el Maestro. Y a nosotros como estudiantes de mediunidad nos dicen: estudia, conocimiento y educación espírita, acción y ejercicio de la caridad y de nuestra voluntad, disciplina moral y mental, no para que nos vea el director, sino porque realmente nos nazca. Oración y meditación, equilibrio. No es que no vamos a tener problemas, es cuando más vamos a tener, pero que esos problemas sean nuestra herramienta para avanzar. Actitud pacífica y pacificadora. Ser, digamos que, como dice el Francisco de Asís en la oración por la paz, que no sea que en donde haya odio, siembre amor, donde haya injuria, perdón. Estudio de registros mediúnicos. Si ya sabemos cuál es nuestra facultad, estudiarla, comprenderla, hablar con los medios más experimentados, los que ya han pasado por ahí, ser optimista, ser gratos a Dios, expresar esa gratitud a Dios. Nosotros no somos medios solamente en el momento de la tarea, somos medios realmente todos los días, 7/24. Y para poder desarrollar la armonización psíquica en nuestras reuniones mediúnicas es necesario programarnos mental y materialmente todos los días. Claro que especialmente cuando está la reunión. Entonces, Joao Clofaz, en Intercambio Mediúnico en Terapia de la Caridad, nos dice: esta conducta, es decir, las programaciones enfocadas a la caridad, no deberán desarrollarse en el momento del intercambio, sino todos los días, porque cuando la muerte llegue, encontrará al candidato dedicado a la vida espiritual
como es cotidianamente y no como un programa de momentos especiales. Entonces nos recomiendan, al despertar, comencemos con una actitud mental alegre, comencemos con una oración, con un acto de recogimiento. Durante el día evitemos las discusiones, busquemos la serenidad íntima. Cuando nos dicen evitar discusiones, no es que vamos a tener la actitud de no defendernos, sino sabernos defender, de saber expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos sin caer en el desequilibrio, alimentarnos sin abuso, conocer nuestro organismo, hacer un reposo físico y mental antes de la reunión, nos dicen, para entrar en sintonía con los benefactores espirituales, ya sea por medio de la oración y la meditación. Cuando estemos en el centro espírita o en el local de las reuniones, ser puntuales, no llegar atrasados, tener una disposición respetuosa al hablar, saber para dónde vamos, es decir, vestirnos y comportarnos adecuadamente, no andar con gritos ni carcajadas, con alborote, mantenernos con discreción, sin grandes movimientos. Recordemos que las reuniones mediúnicas se asemejan a un hospital donde existen enfermos dignos de atención, de cariño y de respeto. No converse banalidades o cualquier asunto inoportuno, incompatibles con la serenidad del ambiente, tales como anécdotas, críticas, apuntes irónicos, comentarios, escándalos. Antes y en la reunión hay que mantenerse en postura serena, fijando la mente en objetivos superiores. Procure sintonizar con los benefactores espirituales, adoptando una actitud de relajación emocional. Libérese de tensiones, comenzando con la forma correcta de sentarse en la silla. No nos estamos viendo las caras, pero aún en estas cuestiones virtuales tenemos que mantener una postura adecuada, una postura de atención. A poner atención a la respiración. La otra cosa, siempre tenemos que participar. Nos dicen aquí, no sea tan pasivo que conduzca a la indiferencia ni al alejamiento, ni tan activo que produzca excitaciones o sobrecargas emocionales. Esfuércese por no dormirse en la reunión, porque a veces en los centros espíritas nos dormimos. Nos dicen, nos aclaran, el sueño puede ser producido por cansancio físico o por entidades desencarnadas o por toma de medicamentos. Si es por cansancio físico, hay que mirarla, encontrar la forma para no llegar cansado a la reunión. Cuando son por entidades, no hay que olvidar que nosotros atraemos a estos hermanos desencarnados que vampirizan nuestras energías o que nos hipnotizan. En este caso es necesario la terapia espírita, pero también es necesario que nosotros hagamos nuestro ejercicio todos los días, porque no es la primera vez que el hermano nos va a dormir. Entonces, y cuando son medicamentos hay que ver qué se puede usar antes y después de la reunión. Después de la reunión, como ahora que terminemos, vamos a procurar mantener esta calma del equilibrio psíquico que nos han brindado por medio de los pensamientos y las actitudes vueltas para el bien. Es decir, que esta energía que hoy nos dieron no debemos desperdiciarla. Y ya por último, Chico Javier nos presenta una conclusión pequeña, pero muy, digamos que muy de acuerdo a lo que hoy vimos. Nuestra mente es como una antena que capta aquello con lo que estamos en sintonía, ya sea positivo o negativo. Depende de nosotros y únicamente de nosotros cambiar la frecuencia. Compañeros, hermanos, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención.